Bien, pues muchas gracias, Israel. Reitero los agradecimientos a todos los ponentes, los participantes y también, por supuesto, a todos los asistentes al Congreso que han estado realizando comentarios y preguntas extremadamente interesantes. Voy a proceder a una muy breve intervención para clausurar, digamos, este congreso. Si me permitís, pues la idea fundamental de esta clausura es repasar algunas de las ideas fundamentales que hemos estado viendo y de las que yo creo que nos deberíamos llevar como take home message, ¿no? Como mensajes que nos debemos llevar puestos, ¿no? de estas día y medio de sesiones en el Congreso Life Ricotti. Bien, este es un mapa que presentó ayer Víctor Salvador, actualizado de las poblaciones, subpoblaciones y estriberones, ¿no? Stepping stones de Alondra Ricotti en España. Los polígonos amarillos son poblaciones, los verdes son subpoblaciones, los puntos negros son los stepping stones, que como veis son los que nos permiten conectar mejor o peor, sobre todo con las poblaciones noroccidentales. Sin embargo, las cruces rojas son subpoblaciones extinguidas en los últimos 21 años y los cuadros rojos recuadran, señalan a las poblaciones que se han extinguido en los últimos 10 años, algunas de ellas como las de Zamora, en los muy poquitos últimos años, 2, 3, 4, 5 años. Es decir, que el proceso de contracción, si veis las cruces rojas y los cuadros, el proceso de contracción de la distribución de la población es muy evidente, se está produciendo de forma centrípeta, pero también estamos asistiendo, si veis esas cruces, a extinciones ya en el core de la distribución, en la zona, en la población del Valle del Ebro y del sistema ibérico conectadas a través del altiplano turolense. Esto es un problema extremadamente grave que en realidad ya Julio Gómez Catasús y colaboradores detectaron hace 3 años cuando nos hablaron de las tasas de descenso del 41% de la Alondra Ricotti que suponen este declive llamado moderado. La palabra moderado en general pues no quiere decir nada y en este caso pues también es difícil entender qué quiere decir el declive moderado desde el punto de vista estadístico, puesto que un 4% de declive promedio anual significa que estamos poniendo fecha a la extinción. Pero esto, que fue analizado hasta el año 2015, creo que debemos destacar que se ha acelerado. Se ha acelerado en los últimos años. El seguimiento que ha realizado el proyecto Life Ricotti durante 4 o 5 primaveras en las zonas control del proyecto, pues sugieren descensos de alrededor del 60% en el número de territorios. La densidad de machos pues ha bajado a menos de la mitad, de 0,70 machos por cada 10 hectáreas a 0,30 machos por cada 10 hectáreas. En algunas de las zonas más importantes y más interesantes para la Alondra Ricotti que hay en toda Europa, si no las mejores. Esto se plasma en esta gráfica que tuve ocasión de mostraros ayer y que en realidad proviene de los trabajos que presentó Margarita Reverter por la mañana, en la cual vemos cómo hay un declive continuado, patente y muy marcado en estas zonas control y que tan solo se ve relativamente compensado por un pequeño crecimiento en las zonas donde se han producido actuaciones en el Life Ricotti. Estas actuaciones han permitido generar espacios nuevos, de calidad, que habían desaparecido en los últimos 20 o 25 años, bien sea por la plantación de la plantación de pinos que además no habían tenido prácticamente ningún éxito desde el punto de vista productivo, o por la regeneración más o menos natural y más o menos pujante de frondosas, sobre todo de encinas, vamos, básicamente de encinas, en las zonas anteriormente ocupadas por estepa natural y por tanto por Ricotti. El Ricotti ha recuperado estas zonas, ha conseguido recuperar cerca de 40 territorios en su momento de mayor éxito, pero no, ni siquiera en estas zonas en las que ha trabajado el proyecto LIFE son ajenas a los descensos que están aconteciendo para el conjunto de la población ibérica.
y nos preguntamos, ¿es que acaso después de llevar tantos años trabajando con Alondra Ricotti y especialmente en estos últimos años, 5 años en el caso del proyecto LIFE, con tanta intensidad y tanto dinero invertido, no hemos sido capaces de cambiar o de eliminar los factores de amenaza de la especie? Pues no hemos sido. Si utilizamos los datos que están presentes en la encuesta de superficies de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, pues podemos ver que, por ejemplo, en los últimos 16 años la superficie de eriales ha desaparecido en un 44%, ¿no? Cerca de 700.000 hectáreas. Obviamente los eriales no son los matorrales que nos interesan, pero sí, dada la complejidad para encontrar tendencias más o menos, datos para generar tendencias de otros tipos de hábitats, como por ejemplo en concreto los matorrales esteparios, bueno, pues podemos utilizar la información de los eriales para hacernos una idea de que siquiera estas zonas marginales también han desaparecido en los últimos 15 o 16 años. Y en paralelo con ello, el ya mencionado varias veces el proceso de desaparición de la ganadería extensiva. En los 14 años últimos, solo en los últimos 14 años, ha disminuido un 36% la ganadería de ovino en España. Aproximadamente 9 millones de cabezas en el conjunto de España. Pero si hacemos referencia a las provincias donde está presente la Alondra Ricotti, este descenso es el mismo, es del 36% y hace referencia a unas 4 millones de cabezas de vino que han desaparecido. 4 millones de cabezas de vino. Obviamente esto es un efecto de una política agraria comunitaria que está enfocada a favorecer o promocionar una agricultura intensiva y no precisamente la extensiva, y no es sino, por tanto, una derivada más de lo que está ocurriendo en otras zonas que ven, digamos, dedicadas a la agricultura extensiva, que albergan comunidades de aves y de otros organismos extraordinariamente valiosos en el contexto español, ibérico y mundial, y que sin embargo se ven también abandonadas de subvenciones, de ayudas que van dirigidas fundamentalmente a esta agricultura intensiva. Y tiene muy difícil solución, si no fuera por un apoyo claro y decidido por parte de la Administración Europea. Además, estas estepas naturales no solo están sufriendo la desaparición de estos usos tradicionales, sino que están siendo sustituidos estos hábitats por otros. Las reforestaciones experimentaron un crecimiento muy importante, digamos, a finales de los 90 y principios del siglo XXI, pero es que en los últimos años están experimentando otro proceso de burbuja espectacular, como podéis ver en la gráfica, con más de 500.000 hectáreas en los últimos 14 años de crecimiento de la superficie de reforestaciones. No estamos hablando, además, de la superficie forestal, que de forma natural se está recuperando. Los hábitats se están cambiando, a veces de forma natural, o impulsados sin duda también por el cambio climático, que favorece la pujanza, la recuperación de territorio por parte de especies forestales que probablemente hace 30, 40 o 50 años les resultaba muy complicado entrar por la dureza del clima y la escasez de los suelos esqueléticos, pero que ahora, si al cambio de las condiciones ambientales le sumamos la desaparición de las poblaciones humanas y junto con ellos la desaparición de usos tradicionales como la ganadería, pues obviamente estos ambientes están en un proceso de extinción muy marcado. Y además no nos olvidemos de que en las zonas agrícolas que se siguen trabajando y que se siguen manteniendo, pues hay un proceso de intensificación, a veces a grandes escalas, una intensificación a nivel paisajístico y a veces, como en el caso de los páramos y las estepas ibéricas, una intensificación en el uso agrario a escalas locales que supone efectos muy marcados, como ayer nos mencionó Adrián Barrero también en su presentación, puesto que se expanden los efectos negativos de la intensificación más allá de los límites concretos del cultivo. Es el caso, por ejemplo, del uso de herbicidas muy especialmente utilizado precisamente en las siembras directas, tanto la siembra directa como en paralelo, como es obvio, el uso de herbicidas o la venta
de herbicidas se han disparado en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, las amenazas a la alondra ricotí como elemento paradigmático y singular de nuestras estepas ibéricas siguen ahí, están patentes. Y junto a ella, digamos, o como este paraguas de la conservación, que es la alondra ricotí, están los propios hábitats en sí y la infinidad de especies que de forma exclusiva o de forma mayoritaria utilizan también estos hábitats. Ante esta situación, yo creo que lo que hemos visto a lo largo sobre todo de la mañana de ayer, pero también se ha estado exponiendo en distintas ponencias, tanto de la tarde como de la mañana de hoy, hay alternativas. Las acciones de conservación llevadas a cabo por el proyecto LIFE son un ejemplo. Tanto las acciones directas de conservación que hemos mencionado, por ejemplo, la retirada el aclareo de arbolado de matorrales, las siembras experimentales de excrementos, etcétera, pero sobre todo aquellas que tienen una mayor capacidad de trascendencia espacial y temporal, como son, por ejemplo, el programa de custodia del territorio. Y yo creo que claramente se ha hablado de ello a lo largo de este día y medio, y ahora lo volveré a mencionar. O la posibilidad de enfrentar a los habitantes del territorio ante alternativas para su desarrollo y para su bienestar, como por ejemplo el turismo verde, la posibilidad de ofertar alternativas de desarrollo diferentes de las más inmediatas, pero que tienen una capacidad de destrucción realmente importante. Y yo creo que somos todos conscientes, seguramente en este foro, de que las transformaciones radicales y profundas del territorio que suponen las reforestaciones, que supone la agricultura intensiva o que en algunas ocasiones pueden suponer, sobre todo cuando están mal emplazadas, las energías renovables, pueden ser, como se dice habitualmente, pan para hoy y hambre para un mañana sin naturaleza. La conservación se debe fundamentar en al menos otros 2 puntos, ¿no? Y debe ser un taburete de 3 patas. La ciencia y el conocimiento y, por supuesto, la gestión. Transferir todo este conocimiento a la normativa que permita dar el sustento a aquellos encargados precisamente de que se cumpla la ley. Y de esa manera, pues el desarrollo de estrategias, planes de conservación o recuperación, las guías y directrices para las zonas de especial protección para las aves, etcétera, son un camino a completar. Nosotros hemos participado de ello, no hemos sido únicos, obviamente, y digamos que debemos considerar como una estrategia adecuada para continuar en el futuro. Como conclusiones generales, por lo tanto, podemos decir que, recuperando las que ayer os expresé, las tendencias son preocupantes a escala peninsular, pero podemos tener esperanza en la aplicación de acciones de conservación a escalas locales. En ese sentido, el proyecto LIFE Ricotí es un ejemplo de gestión y deberíamos intentar pensar en seguir aplicándolo, incluso utilizando otras técnicas como el refuerzo de poblaciones. Y sin olvidar que tanto las poblaciones locales como ellos mismos, como el papel que suponen como gestores de la ganadería en extensivo no ovino, son actores cruciales. ¿Cómo podemos afrontar los retos que se nos vienen? Bueno, podemos dar unas líneas generales en las que probablemente estemos bastante de acuerdo todos. Por un lado, la nueva política agraria común, que está tan presente en los últimos semanas, meses, en los medios de comunicación, debe apostar de forma decidida por la conservación. Hoy leía un tuit en el que se decía: no debe ser una política agraria común, como nos ha dicho el ministro, más verde, sino debe ser una política agraria común verde. Porque en realidad más verde de lo que ha sido hasta ahora es fácil, pero eso no significa que haya sido una política agraria común que haya contribuido a la conservación. Sin duda ha sido lo contrario. Y las medidas agroambientales de ayuda a la extensificación han sido un ejemplo, pero hay que apostar de forma mucho más clara y mucho más potente por ellas. Entre otras cosas, hay que fomentar la ganadería extensiva, que está abandonada en la PAC actual y previsiblemente abandonada en la PAC que se va a aprobar de forma más o menos inmediata. Hay que
evaluar cuáles son las presiones ganaderas adecuadas y los efectos que eso tiene en la estructura y la disponibilidad de alimento para especies subsidiarias, como es el caso de la alondra ricotí y otros insectívoros en este caso. Entre otros de los enormes defectos que mostraba la PAC actual, pues está la deficiencia en las ayudas a pastos leñosos, como son fundamentalmente todos los páramos y estepas ibéricos en los que habita la alondra ricotí y sus muchas especies acompañantes. Hay que incrementar los euros de subvención independientemente del porcentaje de matorral leñoso que esté presente. Y hay alternativas, como se están utilizando en algunos ejemplos, probablemente no se han mencionado de forma expresa, pero lo puedo hacer aquí, como por ejemplo la reconversión de algunos cultivos herbáceos extensivos con baja productividad a cultivos arbustivos de aromáticas en ecológico, es decir, sin utilización de insumos, y que son alternativas reales y útiles como hábitats al menos subóptimos o que generan un menor efecto buffer a su alrededor que el que sí que hemos visto en estos días que generan los cultivos agrícolas en intensivo. Y si no, pues directamente un abandono de cultivos herbáceos poco productivos y dejar que sean transferidos, digamos, de forma sucesional a las etapas de matorrales. En aquellas ocasiones en las que ocurre lo contrario, en las que el matorral se densifica o incluso da paso a una cubierta forestal, podría ser necesario aplicar desbroces que permitieran revertir la situación a esos hábitats a los cuales está obligado a conservar el Reino de España como Estado miembro de la Comisión Europea y que ha adquirido toda una serie de responsabilidades ante la Comisión. Por lo tanto, si es necesario, se puede trabajar en revertir esa situación porque el Live Ricotí y algunos otros ejemplos, como existen sobre todo en Valencia y algunos en Cuenca, pues han mostrado el éxito de esos trabajos de disminución de la densidad de matorral o eliminación de arbolado en la recuperación de territorios por parte de la alondra ricotí. Y en aquellas ocasiones en las que sea necesario, habrá que empezar a pensar en los refuerzos poblacionales. Esto no es una situación en la que podamos seguir asistiendo a la extinción de la especie. Estamos todavía en el momento, en la posibilidad de poder seguir aplicando medidas de conservación activas, siempre al amparo de las recomendaciones de la UICN y de los organismos y academias pertinentes. Pero esto, sin duda, es un paso que hay que empezar a evaluar y la alondra ricotí debe ser, por lo tanto, receptor de ideas nuevas y de ejemplos demostrativos de si esto funciona o no funciona. En este sentido, no nos podemos olvidar, y permitidme el esfuerzo que quiero hacer en este sentido, en la comunicación y la participación pública. El Live Ricotí ha tenido dificultades, ayer se expresó de forma pública, y otros proyectos también, como lo han mostrado, la dificultad para establecer el contacto y la comunicación con los actores locales y facilitar la participación pública. Así me apetece comentar, aunque sea de forma muy detallada, de forma muy rápida, algunos detalles de las ultimísimas resultados de encuestas que llegaron ayer mismo, de la segunda tanda de encuestas, que está en verde respecto a la anterior, que estaba en naranja, respecto a algunos de los resultados más generales, ¿no? del proyecto de Ricotí. Por ejemplo, el porcentaje de conocimiento de existencia del proyecto de Ricotí ha subido 18 puntos respecto a la situación digamos, de hace 4 años. Fundamentalmente a través de presentaciones oficiales, y así lo han reconocido los encuestados, y por supuesto el boca a boca. Es decir, hay que estar presente y, como me gusta decir a mí, hay que mancharse las botas con polvo, ¿no? para estar presente en las zonas de campo. El objetivo más reconocido del proyecto fue precisamente la conservación de las poblaciones de alondra ricotí y también el conocimiento y la valoración social de la especie. Esto es extremadamente valioso y genera mucha recompensa y tranquilidad en los miembros del proyecto que llevamos 5 años trabajando en la zona. Fijaos los porcentajes de incremento respecto a algo tan sencillo como el reconocimiento de la especie, de su silueta, del hábitat que utiliza o incluso de su propio canto. De hecho,
un número muy relevante de encuestados considera que la presencia, el 89,5%, casi el 90% de los encuestados, a día de hoy, considera que la presencia de la alondra ricotí en las cepas del sur de Soria es positiva y contribuye a la conservación del páramo. Esto es extraordinario, porque esto es más de 11 puntos superior a lo que ocurría hace 4 años. Y en general, los encuestados se posicionan a favor de medidas que consideran, digamos, que incluyen a la alondra como positiva, que influye en el bienestar de las poblaciones locales y en contra de aquellos que creen que la presencia en el área de estudio puede ser negativa. Todo esto invita a pensar que los esfuerzos que se han realizado entre los habitantes locales han tenido un resultado, han permitido incrementar el conocimiento y la valoración de la especie y de las cepas, y esto es clave, esto es un aspecto crítico para la conservación de las poblaciones. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo, no podemos cejar en este empeño. Y de forma breve, creo que, y perdonadme los ponentes que he dedicado mucho esfuerzo al Life Ricotí en estas conclusiones, pero creo que merece la pena resaltar algunas otras conclusiones del Congreso. El Life Pinzón nos demostró que las traslocaciones son una herramienta clave para reforzar poblaciones y que en algunos casos extremos, como es el caso del pinzón azul de Gran Canaria, en el que había habido cuellos de botella tan importantes, pues la cría en cautividad puede ser una alternativa útil. La ricotí se encuentra en una situación todavía óptima para poder trabajar en traslocaciones. Debemos considerarlo como una posibilidad real e inmediata. Life Impacto Cero nos contó la extrema necesidad de reducir amenazas y causas de mortalidad natural, por supuesto, lo que llamaríamos la mortalidad compensatoria, pero también la mortalidad no aditiva o las causas de mortalidad no natural, que pueden acabar por generar cuellos de botella también, pero también vórtices de extinción local. Y por lo tanto, cualquier tipo de actuación que consideremos importante para conservar una especie o un conjunto de especies debe considerar las causas de mortalidad no natural. En el caso de la alondra ricotí, por trasladarlo también al caso, pues podría ser la disminución de los riesgos de depredación en nido. La hispaludícola nos recordó de forma muy patente que no se puede conservar una especie atendiendo solo a sus áreas de reproducción. Y en las visiones más modernas, incluso no se puede conservar una especie atendiendo solo a sus áreas de invernada. Si no consideramos las zonas de stopover, las zonas de paso en la migración o las zonas que permiten conectar, trasladándolo al ejemplo del Life Ricotí, las distintas áreas de cría, lo que podríamos llamar estriberones o stepping stones, no es posible conservar a la especie. Por lo tanto, la conservación debe considerar una visión integrada y digamos, del paisaje que supere más allá de la visión tradicional de las áreas de cría. A lo largo de la mañana de hoy hemos tenido extraordinarias ponencias que nos han hablado de otras herramientas para la gestión del territorio y especialmente herramientas que implican a los habitantes locales en la gestión a largo plazo. La custodia del territorio es una de ellas. Y esto nos debe recordar que la gestión que hemos tenido tradicionalmente de implantación de las decisiones de conservación desde arriba hacia abajo es equivocada, genera errores porque genera refracción en las poblaciones locales. Y por lo tanto, si queremos implicarlos y hacerlos partícipes, debemos implicarlos y hacerlos partícipes desde el momento de la decisión. Life Estepas de la Mancha nos ha hablado de la necesidad de que haya cambios radicales en la política de subvenciones agrarias. Ya lo he mencionado, sin ganadería y sin agricultura extensiva no puede haber agrosistemas en buen estado de conservación. Por lo tanto, una PAC más verde no es la solución. La solución es una PAC verde, sencillamente. Y, por supuesto, todos estos ponencias nos han hablado de la importancia del sentido de pertenencia. Es decir, que los pobladores locales sientan y reconozcan a los valores que motivan la conservación como propios. Y eso luego favorecerá otro tipo de estrategias que permitan también generar recursos adicionales, como por ejemplo, se han mencionado las marcas de calidad o la comercialización diferenciada. Por último, hemos tenido oportunidad de conocer lo que me gusta decir nuevas viejas herramientas y métodos, porque claro, hablar de los drones sin duda es una técnica nueva.
una técnica relativamente nueva, que nos permite generar de forma rápida y con una altísima resolución espacial y temporal y también de espectrometría la información. Y además es compatible con otra información que a otras resoluciones espaciales y temporales, como por ejemplo el satélite, nos puede permitir trabajar a escalas espaciales más grandes. Pero los perros son una herramienta, bueno, por llamarlo así, vieja, ¿no? Digo yo, que lleva acompañándonos miles de años. Son nuestros mejores sensores, son los sensores biológicos. Y nos ha mostrado Rebeca Atencia que, además de compañeros en vida, pueden ser compañeros en la conservación. Sin duda, hay un campo de trabajo enorme, con muchísimas potencialidades que tenemos que seguir explorando. Y aquellos que tenemos perros y nos gustan los perros, pues nos produce además esa vinculación emocional que Israel y Rebeca de la que han estado hablando anteriormente. Gerard Bota nos ha hablado del monitoreo bioacústico, especialmente adecuado para especies raras, pero también se nos ha hablado de las posibilidades que nos llegan de forma inmediata para trabajar con especies comunes y abundantes. Sin duda, el monitoreo bioacústico, esperemos que no ponga en riesgo el trabajo de los biólogos de campo, obviamente, pero sin duda permite maximizar esfuerzos llevando el seguimiento a zonas poco accesibles y con un coste relativamente bajo. Y además es combinable con la ciencia ciudadana, otro campo potentísimo, con un enorme potencial para generar volúmenes enormes, ingentes de datos, y que parte de algo fundamental. Esto también es viejo, porque no solo SACRE, como nos ha contado Juan Carlos del Moral, lleva funcionando 20 años, sino 20 y tantos años, sino que es que los seguimientos de aves en Reino Unido o en Estados Unidos o de mariposas llevan muchos decenios, 100 años en algunos casos. Por lo tanto, se trata de una nueva vieja técnica que se fundamenta en la motivación, en la implicación y en la transferencia directa de información de la ciencia al ciudadano y viceversa, y del ciudadano a la ciencia o al científico. Nada más, me he extendido un poquito, pero yo creo que es lo suficiente para concluir de esta manera el Congreso Live Ricotí. Por parte del equipo de coordinación del Live Ricotí, os aseguro que ha sido un orgullo y un placer poder participar en la organización de este evento, que ha sido, pues, digamos, novedoso y moderno con esto del online, perdiendo la inmediatez y la calidez, pero que nos ha permitido llegar probablemente a más personas. Y también ha sido una satisfacción el poder comunicaros, aunque sea parcialmente, los resultados principales de un proyecto tan grande y tan ambicioso como el proyecto Live Ricotí. Para terminar, quiero dar las gracias al programa LIFE, que está contribuyendo de forma decidida a la conservación de la alondra ricotí y, como hemos visto, de muchas otras especies y hábitats, y también de forma expresa y muy sentida a los participantes en el Congreso, a los moderadores de sesiones, a los ponentes especialmente, porque han puesto de nuevo su conocimiento y su tiempo a disposición de todos. Y no me puedo olvidar de nuevo de todos los asistentes por dedicarnos una parte de vuestro valioso tiempo. Muchas gracias a todos de parte de todos los socios del proyecto. Muchas gracias.